Ramanujacharya es el máximo representante del no dualismo calificado o Vishishtadvaita Vedanta. Hay una Ramanuja, el hermano menor de Rama, fue uno de los filósofos y teólogos hinduistas más importantes de la India medieval. Es considerado el principal exponente y sistematizador de la filosofía Vishishtadvaita del Vedanta, que es el no dualismo cualificado. Ramanuja, que nació se estima en 1017 y murió en el 1137, nació en el estado de Tamil Nadu, en India, en una familia brahmánica Vaisnava. La frase que mejor representa el pensamiento de Ramanuja es sin duda: entrégate a Dios y deja ir el miedo. El Bhakti Yoga es el camino más elevado. Adora a la divinidad no por recompensa, sino solo por amor. Que tanto me recuerda un verso del capítulo 2 del Gita, para uno de los grandes mantras del Gita, que Krishna le dice a Arjuna: oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón, levántate y lucha. Gracias Ramanuja por iluminar nuestros corazones y nuestras almas explicándolo el no dualismo cualificado del Vedanta. Las enseñanzas de Ramanuja influyeron mucho en el movimiento Bhakti y Ramanuja hizo varios comentarios al Bhagavad Gita, los Vaisa, y decía, os leo: el propósito de conocer las escrituras, los shastras, no es lograr una comprensión intelectual del absoluto, sino despertar un amor profundo hacia él. Cuando el conocimiento se vuelve devoción y la devoción se vuelve servicio, el alma experimenta su propia naturaleza verdadera y alcanza una dicha que no puede ser perturbada por ningún acontecimiento del mundo. Esta visión de Ramanuja influirá mucho en el siglo XIX, por ejemplo, en Ramakrishna o Vivekananda. Recordar que Ramakrishna decía: Dios no puede ser realizado por el simple razonamiento. Ella, refiriéndose a la diosa Kali, no puede ser realizada por simple erudición. Fijaros los ecos. Y para Swami Vivekananda nos decía que el Bhakti Yoga era la ciencia del amor supremo. Por lo tanto, Madhvacharya también fue muy crítico con la doctrina Advaita Vedanta de Adi Shankaracharya, calificándola incluso de herejía dentro del Sanatana Dharma, y también con la Vishishtadvaita Vedanta de Ramanuja, así como el budismo y el jainismo. Y os leo una reflexión de Ramanuja que decía: la doctrina de que el mundo es ilusión y que solo Brahman es real es la más peligrosa de todas las herejías. Recordemos que Shankara decía: Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, maya, el alma individual, el jiva, no es diferente de Brahman. Y en la siguiente frase de Ramanuja que os voy a leer podemos ver el Sat Chit Ananda, la existencia absoluta, el conocimiento absoluto y la felicidad absoluta. Y decía: Brahman es aquel cuya esencia es conocimiento y bienaventuranza infinitos, aquel que sostiene el universo entero como su cuerpo y que habita en todos los seres como su alma interior. Conocer a Brahman no es comprender un principio abstracto, sino reconocer a la persona suprema, repleta de atributos gloriosos que colman de sentido la existencia entera. Reflexionar bien sobre esta frase de Ramanuja. Observemos que la diferencia fundamental con el Advaita Vedanta es que Ramanuja habla de una persona suprema, es decir, la califica con atributos, y también dice que no es un principio abstracto. Y el Bhagavad Gita define así el Satchitananda. Dice: lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Como hemos dicho, para Ramanuja Dios habita en todos los seres, y decía: el Señor reside dentro de todos los seres, controlándolos desde su interior sin ser afectado por sus limitaciones. Él es el que permite que la mente piense, que el prana actúe y que los sentidos funcionen. Sin su presencia interior nada podría existir ni operar, así como el cuerpo no puede vivir un solo instante sin su alma. El Bhagavad Gita nos enseña lo mismo, y hay un verso precioso del capítulo 10, el Yoga de las Manifestaciones Divinas, que dice: solamente por mi compasión hacia ellos, yo, residiendo en sus corazones, disipo la oscuridad nacida de la ignorancia con la brillante luz del conocimiento.
Ramanuja reconcilió, por tanto, la devoción personal intensa al Bhakti con una metafísica profunda y que transformó el Vaishnavismo del sur de India en una tradición inclusiva y altamente organizada que sigue viva hoy en día. En la siguiente reflexión de Ramanuja podemos ver que Bhakti lleva al moksha, a la liberación. Es la autoentrega a Dios. Además, cuando el yogi no tiene miedo, también realiza el karma yoga. La devoción que conduce a la liberación no es un acto aislado, sino la entrega total del ser a la voluntad del Señor. Cuando el devoto reconoce que su poder es limitado y que la gracia del Supremo es ilimitada, nace en él una confianza absoluta que lo libera del temor y del fruto de las acciones. En el siguiente verso del Gita también podemos ver la importancia de la devoción y la acción desinteresada, y en el que encontramos la unión del karma con el Bhakti Yoga. Y dice Krishna, quien realiza todas sus acciones pensando en mí y me considera como la meta suprema, quien es mi devoto, el Bhakti, quien no tiene ni apego ni odio por ninguna criatura, él viene a mí. Este es un verso clave del Gita. Y también el Gita en el capítulo 12 nos define el perfil del Bhakta Yogi. Tengo un vídeo explicándolo. Pero más venía yo al principio, decía quien no odia a ningún ser, quien es amistoso y compasivo, quien está libre de apego y egoísmo, quien es ecuánime en el dolor y en la felicidad, quien perdona, etc. Ramanuja pertenece, como os comentaba, a la escuela Sri Vaishnava, es una rama devocional bhakti del hinduismo que adora a Vishnu Narayana y especialmente a sus avatares como Rama y Krishna, junto con su consorte Lakshmi. Recordaros que Sri Ramakrishna Paramahansa, este de aquí es uno de los grandes maestros del hinduismo, se consideraba como el avatar de Rama y Krishna. Y Ramanuja decía, el Señor Supremo Narayana, dotado de infinitos atributos, auspiciosos, libres de toda imperfección, es la única causa del universo entero. Esto estaba en un comentario al Brahma Sutra. Baruch Spinoza, el genial filósofo holandés de origen judío, siglos después afirmaba también los infinitos atributos de Dios, cuando decía Dios es un ser absolutamente infinito, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Y en esta definición de Dios es la que creía Albert Einstein. El gurú principal de Ramanuja fue Yamunacharya, aunque murió antes de que Ramanuja lo conociera personalmente. Luego fue discípulo de otros maestros como Mahapurna y Gotchipurna. Había una frase de Ramakrishna que decía, Ramanujacharya sostuvo la doctrina del monismo calificado, pero su gurú era monista puro. Según Ramanuja, el mayor objetivo del hombre consiste en conocer nuestra verdadera naturaleza, nuestra alma, nuestro Atman y la de Brahman. Y hay un verso del Gita que dice, aquel conocimiento que permite ver la indivisa realidad imperecedera, Atman, en todos los seres vivos, es conocimiento sátvico. En la siguiente reflexión de Ramanuja, Atman no es ni completamente distinto ni completamente idéntico al Supremo. Vemos aquí de nuevo la diferencia con el Advaita Vedanta. Y Ramanuja decía, el alma individual no es ni completamente distinta ni completamente idéntica al Supremo. Es una parte dependiente de él. Como el cuerpo depende del alma para existir y actuar, así todos los seres dependen del Señor. Esta relación de dependencia amorosa constituye la verdad última de nuestra existencia. Soy Pedro Noney, traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda. Aquí podéis ver el libro que he editado y en formato impreso, lo podéis comprar en Amazon, es la versión de Gandhi, y también he traducido toda la obra de Swami Vivekananda, que era el discípulo de Ramakrishna y quien explicó a Occidente pues todo el Vedanta, el Gita, los sutras de Patanjali, etc. Si te ha gustado este vídeo, dale un like o suscríbete a mi canal, compártelo o comenta, porque me encanta saber qué es lo que pensáis de todos estos temas. Para Ramanuja, la liberación espiritual, el moksha, es el placer de contemplar a Brahman, en lugar de la liberación del ciclo de vida, muerte, renacimiento, que es el samsara, siendo el resultado de la devoción, la alabanza, la adoración y la contemplación de la perfección divina. Y Ramanuja decía, el universo, con su diversidad de formas, surge y se sostiene en Brahman. Así como diferentes órganos y funciones pertenecen a un mismo cuerpo, todas las entidades, lo consciente
y lo inconsciente existen como partes de la realidad suprema. Reconocer esta unidad en la diversidad es ver al mundo como la manifestación del Señor. Bonitas estas palabras. Y este concepto de unidad en la diversidad está explicado perfectamente en el Gita. Cuando Krishna dice, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, todo ese conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Para Ramanujacharya, cuando la filosofía Bhakti se arraiga firmemente en una persona, se convierte en Parabhakti, la forma más elevada y por ello la conciencia directa de la naturaleza de Brahman. Por tanto, Brahman, Bhakti es también jnana, conocimiento. Swami Vivekananda decía que Sri Ramakrishna era todo Bhakti por fuera, pero por dentro era todo jnana, todo conocimiento, mientras que él era todo jnana, conocimiento por fuera y devoción por dentro. A diferencia del Advaita Vedanta de Shankara, que propone un no dualismo absoluto donde solo Brahman es real y el mundo es una ilusión, Ramanuja defendió que uno, Brahman es Vishnu Narayana, una realidad personal, con atributos infinitos y perfectos. Y Ramanuja decía, entidades distintas de Brahman pueden ser objeto de tales conocimientos de la naturaleza de la felicidad solo una forma finita y por una duración limitada. Pero Brahman es tal que conocerlo es la alegría infinita y permanente. Por ello, la Taittiriya Upanishad afirma que Brahman es felicidad, dado que la forma de conocimiento como alegría está determinada por su objeto, y Brahman mismo es felicidad. 2. Las almas individuales, las jivas y la materia son reales, pero dependen completamente de Brahman, como el cuerpo depende del alma. Acordaros que en el Advaita solo Brahman es real y todo lo demás es ilusorio. En cuanto a la relación es de cuerpo-alma. O sea, las almas del universo son el cuerpo de Dios, inseparables pero distintos de él. Y Ramanuja decía, perdón, bebo un poquito de agua. Os comento que este vídeo que tengo preparado es bastante largo y lo voy a dividir en 2 vídeos para que nos haga muy pesado. Ramanuja decía, así como el cuerpo es completamente dependiente del alma y está subordinado a su voluntad, del mismo modo las almas individuales y la materia inerte son el cuerpo del Señor Supremo y existen solo para cumplir sus propósitos. Acordaros de uno de los versos más conocidos del Gita, que dice, así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también Atman desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. Para Ramanuja, la liberación en moksha se logra mediante el camino bhakti, devoción amorosa, y prapati, que es la rendición total a Dios, y no solo mediante el conocimiento marcado en el Advaita Vedanta. Y Ramanuja, en un comentario al Bhagavad Gita, decía, la liberación no es la destrucción del ser individual, ni su fusión en Brahman, sin atributos, en nirguna, sino el logro de la bienaventuranza eterna, el servicio amoroso al Señor Supremo, en Vaikunta. En el último capítulo del Gita, Krishna nos explica la necesidad también de rendirnos al Señor, cuando dice, abandona todos tus deberes, todos tus swadharmas, refúgiate solo en mí, yo te libraré de todos los pecados, no te aflijas. Y Ramanuja decía, la gracia del Señor no se obtiene por el esfuerzo del individuo, sino por la sinceridad de su entrega. Incluso un acto único de rendirse completamente al Supremo destruyó los obstáculos que el karma ha acumulado durante incontables vidas, porque la compasión del Señor es más poderosa que cualquier mérito o falta de alma. Por estas razones se le llama no dualismo cualificado, es decir, hay unidad como en el Advaita, pero con diferencias reales. Swami Sivananda decía, el prapati de Ramanuja es el camino más simple, rendición total al Señor, donde incluso el más bajo puede alcanzar lo más alto. Ramanuja escribió, o quizás se le atribuye, 9 obras principales conocidas como las 9 joyas, entre las que destaca el Sri Vaisas, que son los comentarios al Brahma Sutra, comentarios sobre el Vedanta y un comentario sobre el Bhagavad Gita, que es el Gita Vaisha. Swami Vivekananda decía, el Sri Vaisa de Ramanuja
el comentario del Bhagavad Gita Ramanuja es un maravilloso monumento al amor de Dios. Es una de las versiones recomendables. Y además Ramanuja también fue un gran reformador social y religioso como Vivekananda o Ramakrishna. Abrió los templos y gobernaba todas las castas, incluidos los Dalits. Enseñó que la devoción a Dios, el Bhakti, está por encima de las distinciones de nacimiento. Organizó la administración de los grandes templos y estableció 74 centros de enseñanza para difundir su doctrina. Gandhi decía sobre Ramanuja: la vida y enseñanzas de Ramanuja son un faro para la reforma social. Mostró que la verdadera devoción trasciende la casta y el nacimiento. En Ramanuja vemos la mezcla perfecta de Bhakti y Karma, donde el amor a Dios lleva al servicio a la humanidad. Recordemos que en el capítulo 3 del Bhagavad Gita leemos leemos cuando dice Krishna: pero quien se regocija en Atman, quien está contento en Atman y solamente encuentra la felicidad en Atman, ya no tiene ningún trabajo que realizar. Después de su muerte, sus discípulos dividieron la escuela Sri Vaishnava en dos ramas principales. Pero hoy en día Ramanuja es venerado como una encarnación de Adishesha, la serpiente de Vishnu, del propio Lakshmana, el hermano de Rama. Su fiesta principal se celebra en el mes de Chaitra, que correspondería al mes de abril y mayo. Como os he comentado, este vídeo sería largo y lo divido en dos. En el próximo analizaremos las influencias de Ramanuja en el movimiento Bhakti y también en Ramakrishna o Vivekananda. Muchísimas gracias. Om Namaste.